yo estaba muy delicada de salud y me decían que si yo iba a la cirugía podía quedar con una bolsa de colostomía. Ese era el riesgo que había, el riesgo que podía morir, el riesgo que no sabían qué es lo que podía pasar con mi vida. Cuando llegué a la iglesia tenía muchos problemas económicos y allí empecé a perseverar, a luchar, a hacer mis cadenas y mi vida económica mejoró. Y así pasaron 10 años hasta que empecé a sentir unos síntomas en mi cuerpo y acudí al médico. Ahí el doctor me manda a realizar un examen que los resultados me dieron como que tenía carcinoma infiltrante de mama, en la mama derecha y en la mama izquierda. Y allí él me remite al oncólogo urgentemente. Cuando llego al consultorio del oncólogo, ella me pauta 4 quimios para ir atacando ese cáncer o esos tumores que tenía en las mamas mientras llega un examen que se llama inmunohistoquímica. Y así empezaron mis sufrimientos con esas quimios, porque esas quimios me producían muchos síntomas, me quedaba tirada en la cama, me daba mucho decaimiento y tenía mucho sufrimiento porque no tenía ni la certeza de que si ese tratamiento estaba dando algún resultado. Y así pasaron 3 quimios hasta que llegó el resultado de la inmunohistoquímica, que es cuando la inmunohistoquímica dice que mi cáncer realmente es un linfoma no Hodgkin. Y allí luego me remiten a otra doctora, porque como ya eso era como un cáncer en la sangre, viene y me mandan a un hematólogo oncólogo. La hematólogo que me trató me dijo que de verdad ese diagnóstico que yo tenía era 1 en 1.000.000. Era algo atípico. Entonces, bueno, esos medicamentos me produjeron que se me paralizara el colon y estuve 9 días hospitalizada. 9 días que los doctores no sabían qué hacer porque era tanta la afectación que tenía en el colon que ellos no se atrevían a operar. Y donde me pusieron demasiados tratamientos porque mi colon estaba paralizado y cuando yo iba al baño, esto era lo único que yo botaba, sangre. Eso era lo único que salía, sangre. Y me tuvieron que alimentar por sonda y todos los tratamientos eran todos intravenosos. Los médicos no decidían, en todos esos días no decidían operarme porque yo estaba muy delicada de salud y me decían que si yo iba a la cirugía podía quedar con una bolsa de colostomía. Ese era el riesgo que había, el riesgo que podía morir, el riesgo que no sabían qué es lo que podía pasar con mi vida. Esa misma noche yo hice una oración y le pedí a Dios que me diera una oportunidad. Yo tenía mucho miedo, mi alma estaba afligida, estaba angustiada y yo tenía mucho miedo y le pedí a Dios que me diera esa oportunidad, porque yo hasta ese punto yo todavía no tenía el Espíritu Santo y yo quería que mi alma fuera salva. Y yo le dije a mi Dios, Señor, dame esa oportunidad y yo me voy a derramar en el altar y voy a entregar mi alma, mi vida, la voy a entregar en el altar. Y esa misma madrugada yo fui al baño. Tanto es así que los médicos, enfermeros, todos, eso fue como que si hubiese nacido un bebé, porque ellos no se esperaban que eso aconteciera. Ese mismo día me dieron de alta. Yo me sentía muy cansada, agotada, débil, porque estaba muy débil, apenas me sostenía en pie. Pero llegué a la casa y en la tarde yo fui a la iglesia. Yo le dije a mi hija que me acompañara porque yo iba a la iglesia a hacer mi voto con Dios.
y estaba en ese momento la campaña de Israel. Y a pesar de que teníamos muchos problemas económicos por la situación de que gastábamos mucho dinero en esos medicamentos, en ese tratamiento, nosotros dejamos todo de lado, todo lo dejamos de lado. Y yo dije, no, yo voy a la campaña. Empezamos a hacer nuestros propósitos, empezamos a hacer nuestra cadena, pero llegó el punto en donde tuvimos que ir al altar, porque la única solución que veíamos era que Dios respondiera. Entonces, como ya lo contó mi mamá, subimos y participamos en la Hoguera Santa. Dimos todo a pesar de la situación que estábamos pasando, porque ya habían pasado varios meses en donde habíamos estado en el tratamiento, habían sido muchas consultas, muchos exámenes, y la situación estaba bastante complicada en nuestra casa y en nuestra vida. Pero decidimos paralizar todo para subir al altar y entregarnos en el altar, principalmente por el alma de mi mamá. Mi mayor problema no era el cáncer, mi mayor problema era ser salva, recibir el Espíritu Santo, que mi alma fuera salva. Ese era mi mayor problema. Cuando yo subiese al altar ese día y en la búsqueda del Espíritu Santo, yo sentí que Dios había respondido mi pedido, porque yo sentí una paz, una alegría, una tranquilidad. Ese día yo recibí el Espíritu Santo. Yo no sé si mi cuerpo estaba sano, pero lo que sí sé es que mi alma estaba salva. Y yo ese día sentí una alegría tan fuerte, que yo quería brincar de la alegría, de eso que me transmitía haber recibido el Espíritu Santo. Y bajé de ese altar con esa certeza de que ya yo lo había recibido, que ya mi Padre estaba conmigo. El cambio se vio físicamente. Ella seguía con su peso, pesado bastante poco. Todavía estábamos con la enfermedad, pero en el semblante cambió. Ella se veía con una certeza de que tenía la presencia de Dios y se sentía sana. Se veía ya la sanación. A partir de allí, yo empecé a notar una mejoría en mi cuerpo y retomé los exámenes que habían quedado en pausa. Y lo primero que me hicieron fue el examen, la biopsia de la médula. Y dio como resultado que ya mi médula estaba limpia. Y así fueron todos los resultados de los exámenes, porque la doctora quería que me hiciera un CTP, que es un estudio más avanzado, que recoge todo lo que está en el organismo, así sean micro, de células cancerosas. Entonces me realicé ese examen y el examen arrojó como resultado que estaba libre de células cancerosas, y ese fue el resultado de ese examen del CTP. Hoy en día estoy totalmente curada, no solamente mi salud, sino que mi alma está curada y estoy en paz porque tengo el Espíritu Santo. Hoy en día mi hija y yo servimos en la iglesia, servimos al Señor, y así será por el resto de nuestras vidas.